Las nuevas tendencias de los estudios de género eh, han cambiado un poco la perspectiva de lo que se entiende como eh, el riesgo de género y ya no solo se centran en las posiciones de las mujeres o la violencia ejercida contra las mujeres, sino también la situación de la violencia que autoejercemos como hombres al momento de generar nuestra propia identidad relacionada con el mundo machista como tal. Eh, Ejemplos muy específicos como cuando le decimos a un niño no hables como maricón, estamos generando una serie de elementos que se van reproduciendo a lo largo de la vida que los ponen en riesgo. Entonces la masculinidad, a partir del concepto de masculinidades tóxicas y a partir del texto de masculinidades con factor de riesgo, lo que lo que podemos ver es que los estudios de género se van regresando no solo al impacto en las mujeres, sino también en la forma y en la identidad con la que se van creando las identidades masculinas que van haciendo. Desde el momento en que a los niños los vamos definiendo como aquellos que tienen que tener como una actividad económica, los estamos jerarquizando para mantenerlos dentro de una posición elevada frente a las mujeres. Sí, pero también podemos estar promoviendo una serie de valores donde a ellos se les da permisividad para ejercer violencia, por ejemplo. En el momento en que los metemos a deportes y a las niñas no, estamos generando como una especie de competencia que puede tener impactos en la forma en cómo se están estableciendo. Imaginen un niño que por distintas circunstancias, por ejemplo, un niño que tiene que es ambidiestro, pero un ambidiestro de verdad, no porque le pega a un balón con las dos piernas es ambidiestro, sino un ambidiestro que no tiene una separación entre una pierna dominante, entonces tiene problemas físicos al momento de desplazarse, se puede estar tropezando porque su propio cuerpo no interpreta qué lado de su cuerpo es el que tiene que ser dominante o no, entonces su cerebro funciona de otra forma. Ese niño puede ser identificado inmediatamente como torpe y eventualmente convertirse en un problema de corte social cuando no cabe dentro de los equipos. Uno pensaría, ay, qué exageración, esto no pasa necesariamente así, pero recuerden, siempre el que es más torpe también es señalado como aquel que no es capaz, no es competente. Piensen también en la frustración que tienen los hombres para medir el tamaño de sus penes frente al resto de sus compañeros, para bañarse juntos. Eh, eh, Hay veces en los que parece que el pudor no es un ejercicio puramente femenino, sino el pudor es puramente masculino, porque bañarse con alguien implica también estarse observando frente al otro. Este, Imagínense lo complicado que es tener amigos homosexuales sin tener la posibilidad de, es que no sé si me va a tirar el calzón en alguna ocasión. Entonces, o chispas, lo volteé a ver, ¿será que soy maricón o no? Vamos, toda esta serie de ejemplos tontos, si ustedes los quieren ver como tales, también reflejan una serie de consecuencias que pueden tener las masculinidades al momento de generar identidades específicas hacia los seres humanos y hacia los hombres en específico. Entonces, muchos de los estudios del corte de género relacionados con los estudios de masculinidades, lo que están promoviendo o lo que están viendo es una serie de elementos donde se pone en riesgo la presencia de los hombres a partir del ejercicio de su propia identidad. Convertir a los hombres bajo esta idea nos mete en una serie de valores que si uno no cae exactamente de esos mismos valores, son excluidos de la propia sociedad. Pero no solo eso, también nos pone en situaciones de riesgo, porque resulta que nosotros podemos observar una tendencia hacia la generación de violencia muy similar entre niños y niñas, pero es justamente a partir de los 10 años cuando socialmente vamos definiendo también los roles de género dentro de las distintas sociedades que la violencia se empieza a generar más hacia los hombres que hacia las mujeres. Entonces con esto podemos encontrar que hay un 50% o más de casos de violencia entre adolescentes que en el caso de mujeres,
o la permanencia del alcoholismo no es similar entre hombres y mujeres, específicamente después de la adolescencia y más hacia la edad adulta como tal. Esto tiene consecuencias dentro del desarrollo de la salud de las personas, porque la incidencia en cirrosis, la incidencia en golpes, la incidencia en violencia, tiene un impacto también en la forma en cómo nosotros podemos desarrollarnos en el mundo. Eh, vamos, el solo hecho de definir los roles de géneros como el hombre alrededor de la violencia, porque va a jugar a las guerritas mientras las niñas se dedican como a cuidar, va definiendo también una serie de roles que se van estableciendo como los deseados dentro de un sistema social como en el que estamos. En el momento en que nosotros no dejamos que no vestimos a los niños de rosa porque es que no es de niños, entonces estamos definiendo una posibilidad de leer el mundo a partir solo de estas dicotomías y por lo tanto no ver la posibilidad de ofrecer un desarrollo personal a gran escala que le permita vivir en el mundo de una manera no violenta. Es decir, la propia masculinidad tiene un impacto del hombre porque lo define como violento, lo define como acelerado, lo define como elementos muy echados para adelante, que también puede tener consecuencias al momento de enfrentarse contra otras realidades o contra otros grupos de jóvenes y de hombres en esos contextos. Entonces, el capítulo lo que menciona es que estos desarrollos sociales lo que van a hacer es predisponer ciertos tipos de consecuencias dentro de la vida adulta como tal. Eh, por ejemplo, en el texto que yo les mandé, menciona que hay dos preguntas centrales. ¿En qué medida puedo explicar las causas de mortalidad masculina en la etapa productiva y sus notables diferencias contra el patrón femenino a partir de las características de socialización de género de hombre? Y a partir de cuáles procesos sociales y sobre qué tipo de representaciones se construyen las prácticas de riesgo que llevan estas causas de mortalidad masculina y cómo se pueden prevenir en estos riesgos. Detrás de todo este asunto hay una consideración teórica que obliga a reobservar la perspectiva de género en el entendido de que existen consecuencias no deseadas dentro del desarrollo de la masculinidad que no se entenderían si no se que no pueden entenderse si no se ven también las propias consecuencias y los problemas de salud desarrollados a partir a partir de la construcción de género. Y esto nos pone a los varones dentro de una serie de factores de riesgo que si no somos conscientes de estos o nuevamente si no los visibilizamos, asumimos que es un problema moral, de que el hombre es violento porque no le enseñaron a controlarse. Y en este sentido, la noción de autocontrol para frenar los impulsos y los deseos son elementos que son deseables dentro de la construcción de un buen ciudadano o de un buen ser humano o específicamente de un buen hombre. Pero también son maneras en las que vamos condicionando la forma en cómo nosotros estamos lidiando contra la violencia o contra otro tipo de respuestas. Entonces, todos tenemos la posibilidad de ser violentos, sin embargo, las consecuencias de nuestro ser violento, bien, cuando pueden trasladarse a ámbitos privados, entonces nos ponen en una situación de riesgo para convertirnos en violentadores de otros géneros o de las personas que están dentro de una jerarquía distinta a la nuestra de los hombres. Esto nos pone nuevamente, si nosotros vamos a buscar esta perspectiva preventiva de la violencia, nos pone en una situación complicada, porque hasta muy poco tiempo no se había pensado que esto podía ser un problema. Entonces la propuesta que se hace es el desarrollo de talleres específicos donde se evalúe las condiciones sociales que van determinando este tipo de violencias para identificar nuevamente poblaciones de riesgo y llevar elementos que pudieran cambiar este tipo de perspectivas. Nuevamente, la idea no es necesariamente reeducar a las personas, sino encontrarnos con esos factores de riesgos para intentar prevenirlos, para reforzar elementos que permitan poder lidiar con la frustración. Y en ese sentido,
hay una vinculación muy interesante entre la frustración por no poder alcanzar los objetivos deseados dentro de nuestro mapa de vida o del currículum de lo que significa ser un hombre, con el ejercicio de la violencia. Por ejemplo, la no satisfacción sexual de la pareja implica también una cierta incidencia en el desarrollo de violencia contra la propia pareja. Y sin embargo, el uso de pastillas para mejorar el performance masculino, si bien es una opción que se tiene desde hace relativamente poco tiempo, no es un fenómeno que pueda entenderse todavía en términos reales para la buena mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la sexualidad es algo del ámbito privado y el hombre de dientes para afuera siempre es el macho, es el yo la tengo más larga, es el yo lo puedo hacer todo, es el yo las tengo muertas, es el yo me la cogería 3 veces, y perdón por las palabras un poco altisonantes, y sin embargo hacia el interior de las relaciones probablemente haya mucho más dudas de las que hacia afuera se van manteniendo y se van expresando. En ese sentido, el hombre macho probablemente tenga muchos más elementos que lo van resquebrajando, y toda esta idea de machismo está sostenida por alfileres mucho menos estables de lo que nosotros habíamos pensado hasta ahora. Entonces, esto genera como problemas en ámbitos tanto psicológicos como en problemas que pueden derivar no solo en tipos de violencia, sino en frustraciones, como mencionaba hace rato, pero también en el tipo de relaciones que se van estableciendo tanto dentro de las relaciones masculinas como las relaciones femeninas. Por ejemplo, la jerarquización dentro de la socialización de los niños implicaría la identificación de machos alfa contra machos beta. No sé si han oído este concepto o estos conceptos, donde el macho alfa es aquel que tiene un cuerpo perfecto, bonito, que es guapo, tiene a las mujeres a sus pies, tiene la posibilidad de conquistar a cualquiera, es atlético, es seguro de sí mismo, mientras que todos los demás son jerárquicamente inferiores porque no tienen todas estas características. Y si nosotros viéramos que la sociabilización en realidad nos pone en situaciones jerárquicas en todo momento, por ejemplo, aquel que es inteligente pero no es atlético puede convertirse en un macho alfa en otro momento, entonces no podríamos necesariamente estar dando cuenta de toda una serie de espacios sociales donde se podría justamente solucionar estos problemas y estas frustraciones. No, nosotros estamos impulsando una idea de que los hombres tienen que ser de una sola forma, y aquel que no cae dentro de ese parámetro está cayendo fuera de la norma, y por lo tanto se convierte en un proceso de frustración. Imagínense lo complicado que nos está poniendo en esta situación, en el entendido de que los movimientos feministas, bueno, vamos a poner un ejemplo. A lo largo de esta clase y de la anterior, yo mencionaba que los movimientos feministas tuvieron una consecuencia que no se esperaba. Era que un resurgimiento del machismo de una forma más recalcitrante, con niveles de violencia más grandes. Esto se podría entender a partir de esta idea de masculinidades tóxicas y de los riesgos de la masculinidad alrededor de los varones, en tanto que en el momento en que se cuestionan esos fundamentos de mi propia posición, me están cuestionando también esos elementos que me forman a mí como una persona que tiene que ser. La noción de macho proveedor es muy importante. En un contexto donde las mujeres han encontrado nuevos nichos laborales, inclusive han desarrollado mejores posiciones, las relaciones de pareja tienen una consecuencia no prevista, que es que los hombres se sienten frustrados por tener a una mujer que gana más dinero que ellos. Esta noción puede causar un problema enorme dentro de las parejas, que pueden derivar inclusive a violencia física o a maltratos psicológicos, porque justamente se está atentando a lo que culturalmente está definido como lo que debe ser una jerarquía dentro de la propia familia como tal. Evidentemente esto
tiene una serie de consecuencias también hacia elementos de salud pública que no se consideraban antes. Por ejemplo, la prevalencia del VIH-Sida tiene consecuencia también más bien tiene como causa también justamente estas masculinidades tóxicas donde al momento de el sexo es algo para mi propio disfrute y por lo tanto yo no tengo que meterme un condón que me va a quitar sensibilidad y por lo tanto yo, ¿por qué? Porque tiene que ser mi responsabilidad. Eso es cosa de las mujeres. No embarazarse es problema de ellas y no embarazarse es problema de ellas, porque tendría yo que tomar alguna consecuencia o porque tendría que tomar algún tipo de prevención en ese tipo de cosas. La disponibilidad de los hijos no es cosa mía e inclusive puede generar también desapegos no previstos y no deseados que hacen que cada vez haya más madres solteras frente a la imposibilidad de que los hombres asuman un nuevo rol dentro de las nuevas relaciones sociales en las que estamos metidos. Eh, Otro ámbito donde puede tener consecuencias es en el uso de alcohol y drogas, donde son parte de los procesos normales en los cuales nosotros hemos generado distintos espacios de socialización alrededor de estos asuntos. El irte a tomar una cerveza después de un partido de fútbol suena algo bastante común. El hecho de que se convierta en algo común implica también que se convierte como un espacio de sociabilidad puramente masculino, donde las temáticas pueden estar girando alrededor de estas relaciones de género o no, pero donde también estamos aprendiendo una forma de sociabilizar a partir del juego del alcohol. Entonces el alcohol o otras drogas se convierte en parte dentro de la construcción negativa de nuestras relaciones entre hombres. Si a eso le sumamos una búsqueda por la competencia con otros hombres, tampoco se sorprenda que haya más incidencia de violencia física no entre la población masculina que entre la población femenina, cuando las relaciones son entre los géneros, no intra los géneros. ¿A qué me refiero? Que esta búsqueda por los valores de quién es mejor implica que haya una búsqueda también eh, de definir quién es mejor en otros ámbitos de competencia. Por ejemplo, en el control del narco. Quién es la cabecilla de un cártel puede definir también la violencia alrededor del propio cártel y las relaciones de jerarquías que se están estableciendo. Pensar que la violencia estructural que hablábamos al inicio de clase no tiene consecuencias también para los hombres o en este tipo de violencia sería cerrar los ojos a que una serie de condicionantes hacen que haya una prevalencia de respuestas deseables en muchos aspectos para definir quién es aquel que es exitoso o no. Entonces piensen en algún narco y en la imagen del narco con mujeres completamente guapas al lado, donde básicamente están con ellas porque pueden y porque las pueden comprar, hacer, deshacer. Es decir, esa posición de masculinidad genera violencia hacia las mujeres como tal o hacia otros géneros, pero también es un reflejo de una violencia hacia uno mismo porque fue construido la identidad de este tipo de personas a partir de una serie de valores que tienen consecuencias para la propia persona. De pasar del niño modosito, medio güey al que se lo van a madrear, dentro de la escuela, nosotros podríamos pensar que ahora estamos enfrentándonos con una serie de elementos que nos tienen que modificar para convertirnos como el resto de las personas y para caer dentro de lo deseable, dentro de una masculinidad como tal. Esto pues evidentemente genera factores de riesgo que aumentan la morbilidad dentro de las personas de género masculino. Y esto explicaría también que haya más accidentes entre hombres que entre mujeres, haya más homicidios entre hombres que entre mujeres y que, por ejemplo, a partir de los 14 años, cuando se va definiendo los roles de sexo, haya mayor cantidad de violencia y de robos y de homicidios entre hombres que entre mujeres. De hecho, menciona el texto que puede ser incluso hasta el doble entre la población entre 15 y 24 años, que en el caso entre hombres,
que contra las mujeres como tal. Es decir, los hombres de entre 14 y 24 años son mucho más propensos a sufrir violencia física, homicidios, accidentes, precisamente porque están ligados a elementos culturales en los que se están metiendo y a los que los problemas de competencia los ponen en una situación de riesgo frente al resto. Esto dice mucho acerca de la construcción de la masculinidad, ya que hace que ciertas diferenciaciones que definen lo que debe ser un macho alfa proveedor, eh, todo lo puedo y ya todas las conquisto, eh, permite también negar aquellos elementos que se acercan hacia lo femenino y por lo tanto generar una cultura de antifeminismo más grande de lo que nosotros entendemos, pero también una cultura del homosexual, de una crisis contra lo homosexual, donde se rechaza todo aquello que no puede definirme como persona. Los chicos no lloran, decía la canción, tiene un impacto mucho más fuerte dentro de la sociedad masculina de lo que nosotros pensamos, precisamente porque establece una serie de valores que son deseables para el resto del mundo, pero que tienen consecuencias para nuestro día a día. Esto tiene otro tipo de impactos en salud, la generación de otro tipo de vicios, alcoholismo, drogas, tabaquismo, también en la tasa de suicidios, donde no poder cubrir con esos requerimientos, no poder proveer, permite una salida fácil hacia un montón de cosas. También implica muchos casos de no poder ejercer una paternidad responsable, justamente porque es una salida común que los hombres puedan abandonar a las mujeres y no convertirse en padres y romper y mantener cadenas de violencia intergeneracional, donde padres ausentes van generando hijos con ausencia de padres, que eventualmente pueden convertirse en padres ausentes, en un ciclo de violencia que llevamos siglos y años con este asunto. Evidentemente eso también tiene un montón de elementos que tienen impacto en salud, sobre todo en elementos para autocuidarte, por ejemplo. Tan solo una revisión ¿cómo se diría? Una revisión con un proctólogo implica el enfrentarse con elementos que no nos da miedo a muchos de los hombres, porque es normal que pudiera haber erecciones a partir del masaje prostático o inclusive hasta eyaculaciones. Entonces implica un cuestionamiento de, pero ¿será que soy gay? Ya no soy virgen, ¿me va a gustar o no me va a gustar? Ese ejercicio poco saludable de la propia sexualidad, porque solo se nos ha enseñado que la sexualidad es a partir de dominar al otro género. Implica que no podamos entender que nosotros también somos sujetos de riesgo y que a partir de un tipo de examen nos podamos cuidar para prevenir un cáncer prostático. Y sin embargo, la incidencia de este tipo de tratamientos, pues evidentemente es mucho menor entre hombres que entre mujeres con una revisión ginecológica, por ejemplo. Es mucho más riesgoso para mi identidad masculina enfrentarme con este tipo de problemas que para una mujer enfrentarse con un ginecólogo, porque más bien el tratamiento de su sexualidad se ha medicalizado durante mucho más tiempo, mientras que la sexualidad del hombre es un elemento completamente invariable y no me voy a dejar que otra persona, y menos un hombre, me atente contra aquello que me haría definirme precisamente como desviado, gay, etc. Entonces, pues evidentemente tiene un determinado impacto. La cantidad de enfermedades que se callan precisamente porque quejarse o no poder expresar los sentimientos pone en una situación de riesgo psicológico a un montón de hombres, en tanto que no tienen las salidas para poder lidiar con una salud mental con una salud mental en general.
no tener esas salidas, no poder expresar tus sentimientos, no poder expresar lo que sientes, elementos de lo que significa ser hombre implica también la no búsqueda de ayuda, la no búsqueda de tratamientos, la no búsqueda de beneficios y la caída en enfermedades que pueden ser perfectamente tratables y que pueden ser perfectamente prevenibles, prevenibles, o sea, que se pueden prever por si esto fuera completamente si no hubiera una carga psicológica detrás de todo este asunto. Nos cuesta trabajo, porque como así estamos definidos, nos cuesta trabajo pedir ayuda, nos cuesta trabajo apoyarnos en otra persona, nos cuesta trabajo no ser los machos proveedores. Entonces estamos viviendo un contexto donde muchas cosas están cuestionando nuestra propia presencia y nuestra propia sexualidad y nuestra propia posición dentro del mundo. Entonces no nos sorprenda esta idea de masculinidades tóxicas, en tanto que va generando una serie más bien va perpetuando una serie de estructuras de violencia que en última instancia también son violentas para construirnos como lo que nosotros somos. Esto, como última instancia, tiene otra serie de recomendaciones o una serie de consecuencias distintas. Esto implicaría descubrir nuevos factores que reproducen estas desigualdades entre hombres y mujeres, pero entendiéndolas también desde la perspectiva de los hombres como tal. Podemos encontrar también aquellos momentos donde estos ejercicios de masculinidad tóxica se ejercen para intentar evitarlos o encontrar nuevas salidas para hacerlo. Espacios donde la violencia es un elemento clave para la propia supervivencia del día a día, espacios deportivos, espacios de competencia laboral, se pueden tratar de otra forma sin tener que tener este tipo de presiones y garantizar un mejor desarrollo psicológico, precisamente porque no existirían este tipo de competencias como tal. Pero esto implicaría una modificación nuevamente de toda la estructura social. Por lo tanto, más allá de una reflexión, las consecuencias de este tipo de acciones todavía no se prevén porque hay muy pocos trabajos que se enfocan en este asunto. Bueno, con esto cierro todos los videos. Voy a hacer un video más justamente para establecer qué investigación me gustaría que hicieran para poder lidiar con estos tres elementos que hemos estado trabajando. Muchísimas gracias por su atención.